todos se encuentren bien, bendecidos en el Señor. Vamos a traer en este momento la palabra de Dios y bueno, que el Señor Jesucristo sea hablándonos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amantísimo buen Dios, Padre Santo, Rey de Gloria, tú Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, bendito Dios. Tú, Padre Celestial, nuestro proveedor, nuestro sanador. Tú, Señor Jesucristo, a ti en esta hora venimos, Padre Celestial, agradeciéndote por todas tus bondades, por todas tus maravillas, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor Dios, por guardarnos de todo mal, de todo peligro, Señor Dios. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por esta nueva oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra, Señor Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por tus hijos que toman el tiempo, Señor Dios, para ti, Padre Santo. Bendícenos en esta hora, Señor Dios. Permítenos, Padre Celestial, estar entregados a ti, Señor Dios. Oh Padre, oramos, Señor Dios, que tú mismo vengas a nosotros en una forma tan real, en una manera tan real que ninguno de nosotros falle en verte, Padre Celestial. Que todo lo que tú has ordenado, Señor Dios, o los que has ordenado a vida, Señor Dios, la reciban en esta hora, Padre Celestial. Que aquellos que están enfermos lo reciban a Él, Señor, y que sean sanos por causa del reino de Dios. Padre, pedimos todas estas cosas en el santo y poderoso nombre del Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Okay. Y quiero que vayamos al libro de Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 12 en esta noche. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gloriosa palabra. Vamos a leerla otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Señor, añada bendiciones a su palabra, hermanos. Y en esta noche quiero titular el mensaje Victoria en la tentación. Amén. Victoria en la tentación. Ahora, hermanos, conocemos y sabemos, y yo creo que lo hemos vivido, hermanos, que no hay nadie que no sea tentado. Todos son tentados, hermanos, amén. Porque sabemos y conocemos que tenemos un enemigo en común, hermanos, amén. Y ese es Satanás, el cual odia al ser humano, el cual ha sido creado, hermanos, a imagen y semejanza de Dios, hermanos, amén. Esa es la razón por qué Satanás odia al ser humano, hermanos, amén. Porque fue hecha, hermanos, a imagen y semejanza de Dios. Sobre todo, hermanos, odia al ser humano que conoce la verdad de Dios, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque la intención de Satanás es que las personas no conozcan la verdad de Dios, o la ignoren, o le den muy poco valor, amén. Esas son las tres causas para la tentación que usa Satanás, hermanos, amén. Repasémoslas nuevamente. Las tres causas que usa Satanás para la tentación es que las personas no conozcan la verdad de Dios, o que la ignoren, o que le den muy poco valor, hermanos, amén. Pero, hermanos, tenemos que saber y conocer que la palabra de Dios es la verdad, hermanos, amén. El reino de Dios, hermanos, se sustenta en el fundamento de la verdad. Y Él es el dueño de la verdad, hermanos, amén. No solo eso, hermanos, sino que Él es la verdad, amén. Ninguna religión, hermanos, es dueña de la verdad.
Tampoco los curas o los pastores o los filósofos no son dueños de la verdad, hermanos. Los sistemas políticos ni los estados son dueños de la verdad. Solo Dios es el dueño de la verdad, hermanos. Y todo lo que Dios dice es veraz. Y Él es el Dios verdadero para nosotros, hermanos. Amén. Por eso quien camina en la verdad de Dios, camina seguro y confiado, hermanos. El que camina en la verdad de Dios tiene luz en su mente y en su corazón. Y tiene la lucidez para tomar decisiones correctas, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué pretende Satanás, hermanos? Satanás pretende que el hombre se distraiga, que el hombre se pierda o que ignore o menosprecie la palabra de Dios y su verdad, hermanos. Amén. Pero hermanos, Dios quiere que conozcamos la verdad, hermanos, porque su palabra nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Amén. Dios quiere hacernos libres en todas las cosas, hermanos, amén. Pero hoy en día hay mucha gente atada, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque ignoran la verdad de Dios, hermanos, amén. O como les dije, le dan muy poco valor a la verdad de Dios, hermanos. Pero nosotros que le hemos creído, que hemos confiado en Él, hermanos, pues nosotros nos aferramos a su palabra, amén. Nosotros nos agarramos de cada una de ellas, hermanos, amén, porque sabemos que es la verdad, la palabra del Señor, hermanos, porque el Señor siempre tiene una salida para cada uno de nosotros, hermanos, amén. ¿Saben? Quiero hacer en esta noche ese énfasis en que tenemos la necesidad de conocer la verdad. Quiero hacer un énfasis en eso, hermanos. Tenemos la necesidad de conocer la verdad. No solo de conocerla, sino de amarla, de respetarla y lo más importante, de obedecerla, hermanos. Amén. Porque, ¿saben? La verdad es aquello que Satanás quiere destruir dentro de nosotros, hermanos. Amén. ¿Qué es la tentación, hermanos? Pues la tentación es el intento diabólico de que la persona hable, haga y tome decisiones fuera de la verdad, hermanos. Amén. ¿Saben? Satanás siempre y siempre lo ha hecho y siempre lo hará, hermanos. Y va a disfrazar la mentira y lo hará pasar como si fuera verdad, hermanos. Amén. Él intentará que la mentira se vea como algo correcto. ¿Saben? Cuando hablo del diablo me refiero a un ser existente y real, hermanos. Amén. Porque, hermanos, hoy en día hay mucha gente ignorante o ignorando de que Satanás es real, hermanos, amén. Por eso llevan sus vidas tan perdidas, hermanos. Por eso es que hacen tantas cosas malas, hermanos, amén. Porque creen, hermanos, que tal vez es solo un mito, hermanos. Pero tenemos que saber y reconocer que Satanás es real, hermanos, amén. Así como Dios es real y verdadero, Satanás también, hermanos, amén. Y Él quiere que la humanidad caiga en ese engaño, hermanos, amén. Él quiere que la humanidad tal vez lo ignore para hacerlos caer más rápidamente, hermanos. Amén. Él es real, hermanos. El cual menciona la Biblia, hermanos, como el tentador, como el diablo, como Satanás. Y lo menciona como otros calificativos que describen a este personaje rebelde y malvado, hermanos. El cual, cuando quiso construirse su propio reino, hermanos, no pudo robarle los ladrillos de la verdad a Dios, hermanos. Amén. Porque solo la verdad le pertenece a Dios, hermanos. Pero Satanás ha construido su reino con falsedad, hermanos. Ha construido su reino con mentira y engaño. Con eso se sustenta su reino, hermanos. La Biblia nos dice de él, hermanos, que no hay verdad en él y que él es el padre de la mentira, hermanos. Amén. ¿Estamos captando eso, hermanos? Él es el padre de la mentira, hermanos. Amén. Por eso cuando tú o en tu vida hay mentira, hermanos, pues le estás sirviendo a Él, hermanos. Amén. Pero ¿saben? Tenemos que tener claro que una persona llena del Espíritu Santo también puede ser tentada, hermanos. Amén. Y eso lo vemos en nuestro propio Señor, hermanos. ¿Saben? Nos dice la Biblia que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue tentado. Ahora, algo muy importante que debes conocer es que debes amar la palabra de Dios, hermanos. Amén. Su palabra, hermanos, debe morar en abundancia en nuestro corazón, hermanos.
para que cuando venga algo, tú puedas discernir si es de Dios o no es de Dios. Porque el que tiene luz, hermanos, discierne las cosas, pero quien no tiene luz no puede ver la diferencia entre el bien y el mal. Y el intento de Satanás, hermanos, es oscurecer tu mirada y tu pensamiento. Y por eso es la tentación, hermanos, para que creas que no está tan mal lo que la Biblia afirma que está mal, hermanos. Amén. Lo estamos viendo hoy en día, hermanos, que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene cegados, hermanos. Amén. Los tiene mal, hermanos. Todos, hermanos, los días de tu vida, Satanás intentará apartarte de Dios. Tienes que tener eso claro, hermanos. Satanás todos los días de tu vida intentará apartarte de Dios. Y saben, uno se aparta de Dios desconociendo lo que Dios quiere e ignorando su palabra, que es la verdad, hermanos. Uno se aparta de Dios dejando su palabra a un lado, hermanos, así como lo hizo Adán y Eva, hermanos. Amén. No solo son tentados, hermanos, los pecadores, sino también los no pecadores. Aunque todos somos pecadores, hermanos, amén. Pero, hermanos, somos pecadores salvos por gracia, hermanos, amén. Por eso quien afirma que no es un pecador es porque no necesita a Cristo, ni necesita la salvación, porque cree que entra directamente al cielo. Pero no es así, hermanos. Todos somos pecadores, hermanos, pero salvos por gracias. Todos somos tentados, hermanos, pero recordemos esa escritura que leímos al principio. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, hermanos. Amén. Bendecido el varón que soporta la tentación, hermanos. Bienaventurado también significa dichoso, hermanos. Amén. Porque, ¿saben? Hay cristianos que cuando son tentados se consideran infelices y desgraciados. Y se preguntan por qué, hermanos. Se lamentan que otra vez se sienten tentados, hermanos. Pero, ¿por qué te viene la tentación? ¿Por qué viene la tentación a tu vida, hermanos? Amén. Porque Satanás te tienta precisamente en aquello que más te gusta, hermanos. ¿Sabes? Satanás te tienta y él usa tus necesidades y tus debilidades. Entonces, él te ataca tentándote en esas áreas que eres más débil, hermanos. Amén. Por ejemplo, tal vez tienes necesidad, tal vez estás sin trabajo, estás sin dinero, tal vez no tienes que comer. Y saben, Satanás lo que hace es ofrecerte negocios fraudulentos. Satanás siempre te va a ofrecer una salida, por lo que te tienta conforme a tu necesidad. Pero sabes, tal vez tú tienes que darle de comer a tus hijos y piensas que Dios te tiene que perdonar porque si no haces eso, tus hijos no comen, hermanos. Pero no es así, hermanos. Amén. Satanás siempre va a poner algo en tu camino para que tú caigas, hermano. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que aferrarte al Señor. Tienes que entregarte a su verdad, hermanos. Amén. ¿Qué pasó? Porque recordemos, hermanos, que Él es nuestro proveedor. Y si estamos en necesidad, solo tenemos que acercarnos a Él, hermanos. Amén. Dice la palabra, confía en Jehová y Él hará, hermanos. Amén. Eso es lo que tenemos que estar, hermanos. Pero ¿para qué viene la tentación, hermanos? Viene para que sepas que no eres tan bueno o no eres tan fuerte ni valiente, hermanos. Mira, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así, hermanos. Vamos a leerlo. 1 Corintios 10, 12. Primera de Corintios 10, 12. Dice así la palabra del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Amén. Mire qué tremendo es esa palabra, hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Amén. Porque realmente, hermanos, tenemos que estar firmes, hermanos. Tenemos que estar firmes en roca, hermanos. Amén. Pero por eso tenemos que mirar
y observar cómo está nuestra vida. Amén. Cómo están nuestras acciones, cómo están nuestros pensamientos, cómo estamos en nuestras debilidades, hermanos. Amén. Porque, hermanos, el que crea estar firme, dice la palabra, tenga cuidado de no caer, hermanos. Si la palabra dice tenga cuidado de no caer, es porque posiblemente puedes caer ahí, hermanos. Amén. Pero realmente tenemos que estar firmes en el Señor, hermanos. Amén. Tenemos que estar firmes en Él, hermanos. Por eso es donde tú crees que eres fuerte, ahí eres tentado, hermano. Amén. Tu debilidad determina la clase de tentación que Satanás va a usar contigo, hermanos. Y es que, ¿saben? Él te conoce muy bien. De hecho, te conoce mejor de lo que tú te conoces. Desde que tú naces, Él te observa y observa tus movimientos, observa tus costumbres y todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, hermano. Amén. Satanás te está observando. Y sabes, no debes sentirte una persona desgraciada si viene la tentación a tu vida, hermanos, porque la tentación tiene que venir a nosotros, hermanos. Pero si tú eres hijo o hija de Dios, pues hermano, tiene que quedar evidenciado que tú resistes y vences la tentación y no cedes ante ella, hermano. Amén. Si tú eres hijo o hija de Dios, hermano, tú vas a vencer la tentación y no vas a ceder ante ella, hermanos. Nada inmundo o impuro entrará en el reino de Dios, hermanos. Amén. Por eso Jesús nos enseñó a orar, hermanos, y nos dijo, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, hermanos. Amén. La tentación es para probar si sirve o no sirve el cristiano, hermanos. Todo lo que se fabrica, hermanos, tiene que ser probado. Dice la Biblia de Dios que todo el que viene a Dios debe ser probado primero, hermanos. Amén. Mira, ¿saben? Algunas empresas no reparan en esto porque no les importa tanto. Pero, por ejemplo, la industria Mercedes-Benz, ella prueba cada parte, prueba cada motor, cada producto que fabrica rigurosamente, hermanos. Amén. Tiene que venir la prueba, hermanos. Alguien tal vez quiere vender un submarino y lo describe como algo muy seguro y los compradores van a querer probarlo y para ello tienen que hundirlo en el agua. ¿Sabes? El diablo te quiere meter abajo del agua para verte perder, pero la tentación es permitida por Dios, pero Él no tienta a nadie, dice la Biblia. Dios permite que la tentación venga, hermanos, pero Él no tienta a nadie, hermanos. El que tienta es Satanás, hermanos. Amén. Él permite que Satanás te pruebe, hermanos. Y cuando tú eres tentado o tentada, pues tú descubres tu debilidad. Tal vez tú te creías fuerte, pero de pronto te das cuenta que no era así, hermanos. ¿Saben? La tentación viene a dominar a través de tus deseos, de tu codicia o de tu concupiscencia, hermanos. Tal vez la tentación viene a doblegar tu voluntad y a socavar tus fuerzas para que tú finalmente cedas y hagas lo que no tienes que hacer. La tentación viene a tu vida de parte de Satanás para hacerte errar en el camino, hermanos. Por eso es importante amar a Dios, ya que cuando lo amamos, entonces estamos aferrados a Él, hermanos. Amén. Debemos entregarnos cada vez más a Él, agarrarnos de su palabra incambiable, hermanos. Amén. ¿Saben? La Biblia afirma que Dios es quien nos da la salida en la tentación, hermanos. Amén. Vamos a verlo. Eso lo encontramos en el libro de Corintios, hermano. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 3, hermanos. Amén. Ahí donde estábamos. Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, hermanos. Amén.
¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Amén. ¿No es maravilloso el Señor, hermanos, que aun aunque pone la prueba en nuestra vida, nos da la salida para que la superemos? Oh, qué maravilloso es ese Dios que tenemos, hermanos, amén. Qué maravilloso es ese Dios, hermanos, que no nos dejará caer, hermanos, amén. Y lo más tremendo, hermanos, es que Él no pone una prueba más grande de la cual nosotros podamos sobrellevar, hermanos. Por eso en cualquier cosa que estés pasando en esta hora, hermanos, recuerda, tú naciste como un vencedor, hermanos. Dice la palabra que tú eres más que vencedor, hermano. Amén. Entonces no te achicopales frente a la prueba. No te sientas menos frente a la tentación, hermano, porque cuando viene eso, hermanos, es porque Dios te está considerando, hermano, amén. Te está considerando porque tú eres un vencedor, hermanos. El Señor es el que nos da la salida en la tentación. Él permite que seas tentado, pero te ayuda y te da la salida cuando tú lo buscas, porque es así que te fortaleces en Dios, hermanos, amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Amén. Encontramos la tentación de Jesús, hermanos. Y tal vez tiene que ser un ejemplo para nuestra vida, hermanos. Amén. Dice el libro de Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, hermanos. Amén. Mira, este pasaje nos muestra que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue tentado. Y saben, de todos modos, Satanás quería saber si lo podía doblegar como lo hizo con Adán y Eva, hermanos. Pero Dios permitió que Satanás tentara a su hijo, hermanos. En Mateo capítulo 4:1 leemos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Saben? Se bautizó Jesús en el río Jordán. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Lo llenó, hermanos, y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado. No por Dios, hermanos, sino por el diablo. El relato de Mateo capítulo 4 continúa diciéndonos, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, hermanos. Amén. Mira, recordemos lo que les dije anteriormente, hermanos. Satanás siempre te va a tentar, tal vez por la necesidad que estás llevando, por la debilidad que tú tienes, hermanos. Mira, lo hizo con el Señor. Después del Señor haber ayunado 40 días y 40 noches, el mismo Señor tuvo hambre, hermanos. Y en ese momento que tuvo hambre, vino Satanás, el tentador, hermanos, y le dijo, oye, si eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Qué tremendo y qué astuto es Satanás, hermanos. Amén. Él es muy astuto, hermanos. Pero por eso es que debemos estar aferrados a la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la verdad, hermanos. Amén. Y uno de los calificativos de Satanás es el tentador. Dios te somete a la tentación, por lo que te deja a merced del diablo y de los demonios para que quede demostrado que le amas y tú acudes a él por ayuda, hermanos. Amén. Dios permite eso, hermano, para que tú vayas a él, hermano. Para que te entregues más a él. Para que tú te aferres más a él, hermanos. Para que quede demostrado que valoras las escrituras y siempre tienes presente lo que la Biblia dice, hermanos. Amén. Mira, Lucas nos relata lo siguiente. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Aquí notemos algo muy sutil, hermanos. Jesús podría haber pensado, hermanos, yo le voy a tapar la boca a este y le voy a demostrar que soy el Hijo de Dios, convirtiendo las piedras en pan. Este sería un pensamiento lógico, hermanos. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, hermanos. Amén. La palabra de Dios es la verdad. Y Jesús tomó la palabra de Dios
y con ella confrontó a Satanás, hermanos. Así debemos hacerlo, hermanos. Amén. Hubo una palabra que salió de la boca de Satanás y hubo otra palabra que salió de la boca de Dios, hermanos. Ahora, ¿cuál es la palabra que tengo que obedecer? El cristiano tiene que discernir la palabra de Dios y saber con quién está hablando, hermano. Tiene que reconocer si lo que anda dando vueltas en su cabezota es un pensamiento de Dios o de Satanás, hermano. Los argumentos del diablo no son malos, tal vez aparentemente, hermanos. Y la mejor mentira, hermanos, es la que más se parece a la verdad. No era nada malo aparentemente que siendo él el Hijo de Dios pudiera transformar las piedras en pan. Pero ¿saben? Jesús no había venido al mundo para hacer la voluntad de Satanás, sino había venido para hacer la voluntad del Padre, hermanos. Amén. Y obedecerlo solamente a él. Para eso vino Jesús, hermano, para hacer la voluntad del Padre, hermanos, amén. Y para enseñarnos a nosotros a hacer la voluntad del Padre, hermanos, amén. Jesús sabía muy bien que estaba hablando con el diablo. El hecho es, ¿a quién tú obedeces, hermano? ¿A Dios o a Satanás? Amén. Los cristianos, hermanos, tienen que conocer la voz de Dios. Aquel que ama a Dios y tiene comunión con Él, conoce su voz, hermanos, amén. Ahí está la clave, hermanos, amén. Tenemos que amar a Dios y tener comunión con Él, hermanos, para conocer su voz. No se equivoca, hermanos. Jesús decidió que no tenía nada que demostrarle a Satanás porque su meta era hacer la voluntad del Padre, hermanos, amén. Por eso Jesús dijo, porque ya no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo abro como el Padre me lo ha dicho, hermanos. Amén. Eso lo encontramos en Juan 12, 49 y 50, hermanos. Jesús también declaró, hermanos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, hermanos. Juan 6:38, hermanos, amén. Entonces Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y pregunto yo, ¿será que tenemos que hacer su voluntad también, hermanos? Tenemos que estar en su voluntad, hacer su voluntad perfecta, hermanos, amén. Tenemos que decir como Jesús, hermanos, declaró con firmeza, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Jesús habló la verdad, hermanos. Amén. ¿Sabes? Dios nunca te va a mandar a hacer algo fuera de la verdad que ya está escrita y que es su palabra. Por eso es muy importante que tú conozcas la Biblia, hermanos. Amén. Tienes que amar la palabra de Dios y abrazarla, hermanos. Amén. Tienes que apoderarte de ella, hermanos. Amén. Tienes que hacerla propia tuya, hermano. Amén. Para así cuando venga la tentación, también sepas cuál es la salida frente a ella, hermanos. Amén. ¿Saben? Continuando aquí en el relato de Lucas, hermanos, nos dice la palabra de Dios que le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyas. Amén. Eso está en Lucas 4, del 5 al 7, hermanos. ¿Saben? Y Satanás estaba diciendo la verdad, hermanos. Todo le pertenecía a él, hermanos. La verdad es que Adán, hermanos, le había entregado al diablo la autoridad que él tenía en un principio, hermanos. Sabemos y conocemos eso. Cuando Adán obedeció a Satanás, lo puso por autoridad sobre él, hermanos. Por eso cuando tú obedeces a Dios, pues tu autoridad es Dios, hermanos. Él no es tu Señor solo por el hecho de que tú lo llames Señor. Dios es tu Señor porque tú lo has puesto como autoridad sobre tu cabeza, hermanos. Amén. Y tú obedeces lo que te dice Él, hermanos. Amén. Cuando obedeces a Dios, hermanos, entonces Él es tu Señor. Cuando obedeces a la mentira y cedes a la tentación,
pues pones a Satanás como autoridad sobre tu vida, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro en esta hora a quién estamos sirviendo, hermano. Amén. ¿Cómo es que estamos sirviendo, hermano? ¿Quién es nuestro Señor, hermano? Amén. Cuando obedeces a la mentira y cedes a la tentación, pues estás poniendo a Satanás como autoridad sobre tu vida. La autoridad que Dios le dio a Adán, hermanos, se la entregó al diablo cuando el hombre desobedeció a Dios y obedeció a Satanás. Desde ese entonces, hermanos, amén, Jesús mismo lo declaró. Satanás es el príncipe de este siglo, hermanos. Desde ese entonces, Satanás ha venido ejerciendo autoridad, tentando y haciendo pecar a las personas en el curso de la historia, para que a cada uno le suceda lo que le sucedió a Adán y a Eva, hermanos. Amén. Ese es el propósito de Satanás, hermanos. Alejar a los hijos de Dios de la verdad. Alejar a los hijos de Dios de la palabra, hermanos. Pero saben, hermanos, cuando vino Satanás con Jesús, hermanos, él se chocó con Jesús y estaba hablando con el Hijo del Dios viviente, hermanos. Amén. Estaba hablando con Dios mismo, hermanos. Él no encontró pecado en Jesús, pero había que hacerlo pecar tentándolo sutilmente para que Jesús hiciera lo que él sugería, hermanos. Él quería que Jesús desobedeciera a Dios, hermanos. El intento de Satanás en la tentación es precisamente sugerirte que no está mal o no está tan mal lo que él te dice, lo que pone en tu mente o en tu corazón, hermanos. Ese es el objetivo de Satanás, hacerte pensar que cuando actúas mal, pues tal vez nadie se va a dar cuenta, va a pasar así desapercibido, hermanos. Amén. Eso es lo que quiere mostrarte Satanás, hermano. Pero nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que tenemos un Dios real y verdadero, hermanos. Amén. Que conoce las intenciones de nuestro corazón, hermanos. Que dice la palabra, hermanos, que aún los pensamientos se escuchen más fuerte que nuestras palabras, hermanos. Amén. Tenemos que tener claro todo eso, hermanos. Amén. Tenemos que tener claro, hermanos, que estamos sirviendo a un Dios real y verdadero, hermanos. Que no podemos engañarlo o burlarnos de él, hermanos, como lo dice Gálatas. Amén. Tenemos que ser claros en eso, hermanos. Amén. Tenemos que estar firmes, viviendo, hermanos, realmente como Dios quiere que vivamos, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Saben? Le siguió diciendo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiera la doy si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Aquí él sacó a relucir la palabra de Dios, pero saben, Jesús esgrime la verdad de Dios, según leemos en Lucas 4:8, hermanos. Y dijo Jesús: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Saben? A Jesús no le interesaba ningún reino, majestad, ni ningún poder que no fuera de Dios. Él estaba sometido solamente al Padre, hermanos. Amén. La pregunta es: ¿cómo estás tú, hermanos? Oh, hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, el que fue tentado en todo, según nos señala la Biblia, hermanos, pero sin pecado, hermanos. Amén. Salió victorioso. Él salió victorioso frente a toda tentación, para que tú también fueras victorioso, hermanos. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. La palabra es verdad, hermanos. La verdad es la palabra de Dios. Y lo que está escrito en la Biblia y es una palabra viva de Dios, hermanos, como la que Dios nos está dando hoy, hermanos. Amén. Tenemos que aferrarnos a ella, hermanos. Tenemos que esgrimirla como hizo Jesús, hermanos. Amén. Y asimismo, hermanos, enfrentarnos frente a la tentación, hermanos. Ahora, ¿quiénes son más fáciles de tentar, hermanos? Pues son más fáciles de tentar los que no conocen la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en esta noche el consejo de Dios es: tienes que amar la palabra de Dios. Tienes que leerla y atesorarla, hermanos. Mientras menos sepas de la palabra de Dios,
más fácil te será caer en la tentación. Pero mientras más comunión tengas con Dios, pues más fácil será oír su voz. El Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dejar hasta aquí en esta noche, hermanos. Vamos a orar. Amado buen Dios, Padre Santo, Rey de Gloria, te damos gracias por tu infinito amor y tus misericordias. Te damos gracias, Padre Celestial, porque cuando hemos estado en prueba y en tentación, Señor Dios, tú nos has dado la salida y la victoria frente a ella, Señor Dios. Permítenos, Señor, reconocer lo que somos, Señor Dios. Permítenos reconocer quiénes somos, Padre Celestial, y reconocer esa palabra en nuestras vidas, Señor, de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores por nosotros mismos, Padre Santo, sino por ti, Señor Dios, que nos diste la victoria. Te amamos, te adoramos y te glorificamos en esta hora, Señor Dios. Oh Padre, permítenos estar aferrados a tu palabra, Señor Dios. Atesorarla en nuestro corazón, guardarla, Señor Dios, y ponerla por obra, Padre Santo. Te amamos, te alabamos y te glorificamos. Bendice a tus hijos, Señor Dios. Afírmalos en tu verdad, Padre Santo. Y bendícenos en esta noche, Señor. También pedimos, Señor, por diezmos y ofrendas, que tú bendigas al dador alegre, Padre Santo. Bendice los esfuerzos de tus hijos, Padre Celestial. Bendice también, Señor, a nuestro hermano David, Señor Dios. Reclamamos sanidad sobre su vida, Padre Celestial. Que seas tú restaurando sus fuerzas, Señor Dios, su salud, Padre Santo. Bendícenos a nosotros, Señor Dios, y ayúdanos, Padre Celestial. Te amamos, te adoramos y te glorificamos en esta hora, y pedimos todas estas cosas en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Bendecida noche, Shalom, Ubrajat. Dios los bendiga.